Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Soy su anfitriona y para empezar hoy quiero que viajemos mentalmente al año 2019. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Soy el experto de hoy y, ese año en particular es un punto de quiebre absoluto. Totalmente, porque en ese momento la calidad de vida eléctrica de un país entero colapsó matemáticamente. Cayó a un nivel de apenas 11 puntos en una escala sobre 100. 11 de 100. Es, digamos, prácticamente el fondo del barril. Exacto. Pero, a ver, lo verdaderamente fascinante de esta cifra no es la tragedia estructural en sí, sino cómo se logró calcular con tanta precisión. Claro, sobre todo en un entorno donde el Estado simplemente dejó de publicar cualquier tipo de boletín eléctrico o reporte de fallas. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy. Queremos explorar cómo, ante la opacidad oficial, la llamada ciencia de datos ciudadana logra reconstruir la realidad cuando los números desaparecen. Es un escenario extraordinario a nivel investigativo, porque, cuando las métricas convencionales se apagan, literalmente, la academia y la sociedad civil se ven obligadas a inventar herramientas de medición completamente nuevas. Y de eso trata exactamente el material que vamos a diseccionar hoy. Es un documento y una presentación técnica muy detallada fechada el 22 de mayo de 2026. Sí, elaborada por el académico e ingeniero Nelson Hernández. Un trabajo sumamente riguroso. Ajá. El tema central de su investigación es el Índice del Confort Eléctrico Residencial en Venezuela, mejor conocido por sus siglas, el ICER. Y es importante aclarar que la misión de ese análisis no es hablar de cuántas turbinas se dañaron o de los megavatios perdidos en una subestación aislada. Exacto. No es una clase de ingeniería eléctrica dura. Lo que queremos entender hoy es cómo se mide el impacto real, el costo en el día a día de las familias dentro de sus casas. Para entender por qué el ingeniero Hernández tuvo que crear el ICER, primero hay que entender la frustración que generan las métricas tradicionales. A ver, explícanos un poco más de eso. Bueno, históricamente se mide la generación bruta en megavatios. Es muy cómodo, es binario. Una represa funciona o no funciona. Pero contar megavatio no te dice absolutamente nada sobre cómo vive la población. Claro, es que evaluar una crisis eléctrica solo por los megavatios generados ofrece una visión súper incompleta. Fíjate, es como reseñar un restaurante basándote únicamente en el tamaño de su cocina. Qué buena analogía, totalmente. O sea, puedes tener la cocina industrial más grande del continente, unos hornos increíbles, pero si la comida llega fría a la mesa. O si el cliente tiene que comer a oscuras. Exacto. La experiencia es un fracaso. Medir los metros cuadrados de la cocina no te revela nada sobre la comodidad del comensal. Así es. Por eso el ICER funciona como un indicador sintético multidimensional. Se mide del 0 al 100. 100 es el confort óptimo, o sea, cero apagones y tarifas accesibles. Y 0 es el colapso absoluto. Pero espera, aquí está la gran pregunta metodológica. Si hay, como dice el autor, una opacidad oficial y no hay datos del Estado, ¿cómo calculas ese número sin estar simplemente adivinando? Bueno, la respuesta está en los proxies. Los proxies. Sí. En econometría, un proxy es una variable sustituta. La usas cuando el dato real está censurado o es inaccesible. El índice homogeneiza realidades técnicas, sociales y económicas, usando estos sustitutos, y todo está validado por gremios como la Academia Nacional de la Ingeniería, ONGs y centros como se dice. Bien, entonces el ICER usa estos proxies para medir el confort. Y el documento disecciona esta fórmula dividiéndola en tres variables fundamentales, ¿no? Una especie de tríada del confort. Exactamente. Tres variables, cada una con un peso específico en el algoritmo. La primera es la disponibilidad de la oferta, que pesa un 40%. Ese 40% suena a la física pura y dura del sistema. Es la base material. Modela lo que el autor llama la brecha de suministro. Básicamente toma la cantidad de energía que todo el país desearía consumir y le resta lo que el sistema realmente puede entregar. O sea, si una ciudad demanda 1000 megavatios a las 6 de la tarde, pero las líneas solo soportan 600, tienes un déficit de 400. Ajá, y esa brecha matemática es racionamiento garantizado. Físicamente no hay manera de evitarlo. Queda clarísimo. Pero luego el documento introduce la segunda variable, que curiosamente también pesa un 40%, y se llama
estabilidad y continuidad percibida. La realidad social del índice. Y aquí tengo que admitir que me surge una duda fuerte como lectora. Esta variable intenta medir los apagones basándose en encuestas ciudadanas, reportes de ONGs como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y la recurrencia de etiquetas en redes sociales como el hashtag sin luz. Sí. A ver, ¿cómo puede ser riguroso un índice académico si casi la mitad de su valor depende de percepciones y de la indignación en Internet? ¿Eso no distorsiona la matemática? Es una excelente objeción, de verdad. Y abordarla es lo que le da tanta validez a este modelo. En un país normal, mides la continuidad con la telemetría del transformador. Pero si el Estado decide no publicar jamás esos reportes técnicos, ¿qué haces? No puedes asumir que hay luz solo porque no hay reporte oficial. Exacto. Ahí es donde entra la genialidad de la ciencia de datos ciudadana. La protesta masiva no es ruido, sigue patrones estadísticos. Ah, entiendo. El ruido se convierte en un dato. Precisamente, si el 80% de una muestra encuestada a nivel nacional reporta fallas severas diarias y tienes millones de personas reaccionando al mismo tiempo en redes sociales bajo una etiqueta geolocalizada, Se convierte en un mapa de calor empírico irrefutable. Miles de personas a oscuras en la misma región no es una queja subjetiva. así es. Ante la ceguera oficial, el comportamiento colectivo es tu sensor más preciso. Y eso nos lleva a la tercera variable, que es el 20% restante, la sostenibilidad y accesibilidad financiera. La dimensión económica, que creo que se subestima mucho. El documento habla de un rezago tarifario destructivo. Sí, porque si la factura que pagas es tan absurdamente baja que no cubre ni el mantenimiento de los cables, el sistema va a colapsar por pura descapitalización. Pero esta variable incluye un concepto brillante, el gasto de mitigación familiar. Espera, el gasto de mitigación. Significa que la fórmula penaliza el índice si yo, como usuario, tengo que salir a comprar una planta eléctrica. Ese es el núcleo del asunto. Es todo el dinero que te ves obligado a desembolsar para defenderte de la red principal. Plantas diésel, paneles solares, baterías o hasta protectores de voltaje porque las fluctuaciones te queman la nevera. Claro, eso cambia todo el diagnóstico. Ya no mides solo si hay luz, mides cuánto le cuesta al ciudadano sobrevivir al mal servicio. Cuantificas el coste financiero de la oscuridad. Y por eso es un indicador tan completo. Ahora, cuando aplicas esta fórmula tan precisa a la historia de las últimas 2 décadas, la trayectoria de la curva es, bueno, dramática. Bastante. El análisis arranca en el año 2000 y la primera fase, del 2000 al 2006, la llaman de resistencia estructural. Con un promedio de 79.4 puntos en el índice. Casi 80 puntos. O sea, el confort en los hogares era la regla, el sistema era sumamente robusto. Era robusto, sí, gracias al músculo técnico de décadas anteriores, sobre todo el eje hidrológico del río Caroní. Pero el ingeniero Hernández es muy meticuloso. Él señala que incluso en ese momento ya latía un riesgo sistémico oculto por el congelamiento de las tarifas. A ver, es como si tuvieras un motor V8 de altísimo rendimiento, al que le acabas de drenar todo el aceite. Exactamente eso. Durante los primeros kilómetros, el motor sigue sonando perfecto por pura inercia y por la calidad de sus piezas, pero la fricción interna ya te asegura que va a explotar más adelante. Esa inercia tiene un límite, y cuando se rompe, entramos a la segunda fase, el quiebre institucional, que va del 2007 al 2018. Aquí el ISER se desploma de 67 puntos hasta caer a 26 puntos en 2018. Una caída libre. ¿Qué detonó exactamente esta destrucción tan acelerada según los datos? El documento es muy objetivo. Identifica la centralización estatal como el gran punto de inflexión. En 2007 se fusionaron todas las empresas eléctricas regionales que eran eficientes en un único monopolio gigante, Corpoelec. Se creó un cuello de botella burocrático monumental. Te sirve generar miles de megavatios nuevos si los cables de alta tensión y los transformadores de las calles están quemados. La energía se queda atrapada. Exacto. Y a eso súmale la pérdida masiva de talento especializado por las malas condiciones laborales. Manejar una red de alta tensión es alta ingeniería, y esos cerebros se fueron. Ahora, viendo la gráfica de esta época de caída libre, noto un detalle visual muy particular. La línea no baja recta. Hay unos pequeños picos, unos rebotes en años como 2011 o 2017. Cualquiera diría que hubo momentos de mejora real. Bueno,
El autor aclara inmediatamente que esos rebotes no fueron mejoras estructurales, fueron simples ilusiones ópticas estadísticas. Ilusiones ópticas. Sí, alivios coyunturales. Por ejemplo, un año llovió de manera extraordinaria y los embalses se llenaron al máximo. Ah, la naturaleza haciendo el trabajo. O por otro lado, años donde la crisis económica fue tan severa que la industria cerró fábricas. Al haber menos demanda industrial, sobraba un poco de energía para las casas y el índice subía artificialmente. ¡Qué fuerte! O sea, el confort residencial subía solo porque la economía del país se estaba apagando. Tristemente sí, la degradación física de la red seguía su curso. Y eso nos empuja al inevitable colapso total. El año 2019, el famoso Valle de la Oscuridad. Aquí el índice toca su fondo histórico absoluto, 11.1 puntos. Es muy difícil siquiera conceptualizar qué significa vivir en una sociedad que opera a 11 puntos sobre 100. Matemáticamente, las variables de oferta y continuidad cayeron casi a cero. Es el reflejo en la data de los megapagones nacionales de ese año. En ese nivel, tu casa deja de ser un espacio de confort y se vuelve una trinchera de subsistencia básica. Es la demostración empírica de que una red sin mantenimiento no se degrada poco a poco de forma infinita, sino que al final sufre una falla catastrófica de sus sistemas de protección. Pero la historia no termina ahí. La gráfica avanza hacia la nueva realidad, el periodo de 2022 a 2026, y el documento llama a esta etapa la meseta del racionamiento. Sí, el ICER logra salir del abismo y se estanca en un piso de resistencia, promediando unos 23 puntos. Es una estabilización, claro, pero sobre un nivel de privación brutal que la población tuvo que normalizar. Pero aquí es donde me surge una gran paradoja leyendo las fuentes. A ver, cuéntame. Pero al mismo tiempo, industrias como la petrolera empezaron a demandar más megavatios para repuntar. Ujú. Si la red estatal está al límite y la gran industria se lleva más energía, ¿cómo es posible que el sector residencial mantenga esos 23 puntos y no vuelva a caer a los 11 puntos del 2019? Esa es la gran revelación del análisis macroeconómico. La respuesta es un concepto llamado sinceración. El confort de esos 23 puntos ya no te lo provee el Estado de forma centralizada. Ah, claro, el gasto de mitigación en acción. Exactamente. Ocurrió una descentralización forzada. Los condominios, comercios y familias asumieron el costo gigante de autogestionarse. Compraron paneles solares, inversores, baterías de litio. Sobreviven de forma fragmentada. Y a eso le sumas que se empezaron a sincerar las tarifas del servicio remanente, cobrándolo a un precio más realista. Pasamos, históricamente, de un modelo de confort universal, donde la red pública le daba 80 puntos a todo el mundo por igual, a un confort privatizado. Un confort privatizado donde tu calidad de servicio depende enteramente del dinero que tengas en el bolsillo para comprar tu propia resiliencia. Totalmente. Creo que la lección más contundente de este documento es cómo las métricas tradicionales sirven para invisibilizar a la gente. Si solo reportas que una represa genera muchos megavatios, parece que todo está bien, mientras las familias pierden la comida de sus neveras. Y por eso el ingeniero Hernández es muy incisivo al concluir. El reto del futuro no es arreglar un par de turbinas viejas. El paradigma cambió. Ahora el imperativo es democratizar el acceso financiero a estas alternativas descentralizadas. Que la estabilidad energética no sea un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar su propia microred. Exacto. El confort debe volver a ser un derecho universal. Y esto deja una reflexión final fascinante para quienes nos escuchan, pensando en el diseño de las ciudades del futuro. Si el acceso a la energía deja de ser una red compartida que nos unifica como sociedad y se convierte en algo puramente individual, ¿qué va a pasar con nuestros espacios urbanos? Es una pregunta profunda. Uno podría imaginarse la aparición de vecindarios enteros totalmente autosuficientes, iluminados con sus propias granjas solares, pero amurallados frente a zonas adyacentes hundidas en una oscuridad